Bueno, chicos, vamos a conversar un tema que había quedado en el tintero, no se nos había escapado, pero la verdad que queríamos tener completo el tema notificaciones. ¿Por qué? Porque la notificación es el momento en que empieza a correr o el momento que se toma para empezar a contar los plazos procesales. Toda notificación implica de por sí el comienzo del cómputo de un plazo, ya sea para contestar un traslado o para articular un recurso. Así que bueno, Maite nos va a dar una mano con eso, nos va a explicar cómo se computan los plazos procesales y vamos a aprovechar su amplia experiencia contando plazos en su actividad judicial. Maite. Y los plazos es algo que nos vuelve locos a todos, tanto adentro de un juzgado como para fuera a los abogados para no llegar al límite de las 4 primeras. Es algo que ya venimos viendo en teoría también, entonces es como para fortalecer todos los conceptos que venimos dando por ahí, un poco en lo teórico y ahora ya en la fase práctica. Primeramente, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, es el Código Civil y Comercial de la Nación, que en el artículo 6 establece cómo son las formas, ¿sí?, de contar los intervalos del derecho. Establece lo que son el cómputo por días, también por meses, que vamos a hablar de un supuesto especial, que es el supuesto de la caducidad en términos procesales, y también el supuesto en horas. Tomando eso como punto de partida, lo tenemos que traspolar al ámbito procesal, que en el ámbito procesal, como bien sabemos, los plazos son en términos hábiles, en días y en horas hábiles, ¿sí? Y obviamente perentorios. Esto por el principio de preclusión. La forma en la cual y el modo quedan perfeccionadas las notificaciones va a depender de cada medio en particular. Para lo que son las cédulas, que están destinadas en soporte papel, que son las excepciones que han quedado relegadas a través de la acordada 4013, el momento en el cual se perfecciona la notificación es el momento de la recepción, pero como bien sabemos, el cómputo del plazo empieza a contar a partir del día siguiente. ¿Esto por qué es? Por lo que dice el Código Civil y Comercial, que se computa el día de la notificación, pero a partir de las 12 horas, porque los cómputos en días son a partir de las 12 horas, son de 24 en 24. Entonces, por eso el primer día que se computa para el plazo de una cédula que se recibe en soporte papel, es el día siguiente. Hablemos Supongamos de que la 0 horas recibimos. para que sea más sencillo. O sea, Exacto, 0 horas. 0 horas. Porque las 12 se presta que sea 12 del mediodía o de la noche. 0 horas. Exacto. Tenés razón, Guille. Cuestión, a partir de las 0 horas del día siguiente es que empieza a computarse este plazo, ¿sí? Por eso, supongamos que recibimos la cédula en soporte papel un día miércoles, todo ese día no cuenta, empieza a contar a partir de las 0 horas del día jueves. Ese es nuestro primer día en los plazos que tenemos para responder el traslado de demanda, ¿sí? Obviamente en este supuesto de lo que es un traslado de demanda, vamos a tener que contar estos 5 días de disponibilidad para el acceso del código QR del que estuvimos hablando la clase anterior. Se cuentan esos 5 días hábiles que vamos a tener el día jueves, el día viernes, lunes, martes y miércoles. A partir del día jueves siguiente, me empiezan a correr los días hábiles que tengo del traslado de demanda. Supongamos que tenemos 10 días en un proceso sumario, ahí se cuentan los 10 días hábiles para responder ese traslado. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, veo caritas asintiendo. Bueno, una vez que tenemos esos 10 días contados, tenemos el plazo de gracia que nos da el Código Procesal en el artículo 124, que son las primeras 4 horas del día siguiente, o sea, del día 11 sería en este caso. Que acá, al ser horas, ¿sí?, ingresa esta lógica, tenemos un horario hábil que es de 8 a 14, las primeras 4 horas
son desde las 8 hasta las 11:59. ¿Por qué? Porque el minuto 12, o sea, las 12:00, ya empieza a formar parte de la hora siguiente. Ya forma parte de la quinta hora. O sea que la presentación en término de lo que es 4 primeras es hasta las 11:59:59. 12:00:00 ya es fuera de término. ¿Esto por qué? Porque al igual que los días, como los días se cuentan a partir de las 0 horas del día siguiente, las 00 de la hora 12, parece plan de cuotas, pero no es una cuestión de fonética, la hora 12, ¿sí? El 00 forma parte de la quinta hora hábil, no forma parte de las 4 primeras. O sea, todas las 8, todas las 9, todas las 10 y todas las 11. Ya 12 no. ¿Se entendió? Sí, porque también parte de un 00, entonces deberíamos cerrar el Exacto. minuto anterior exacto. Exacto, esa es la lógica, porque tiene que ver con las 7:59, no es horario hábil, porque el horario hábil es de 8 a 14. Entonces, en las 8:00 es el comienzo del cómputo de la hora hábil. Bueno, eso para los supuestos en los que tenemos esta cédula papel, en la cual recibimos y hicimos toda esta cuenta, ¿sí? Los primeros 5 para lo que es traslado de demanda, los primeros 5 días para poder acceder a la documentación. Una vez que se cumple ese plazo, se empieza a correr el plazo de traslado de demanda. Estos 5 días que contamos al principio, no se van a contar en los supuestos en los cuales, ¿sí?, esa notificación que se hace a través de cédula papel no lleva copias. Un supuesto de los cuales podría llegar a darse es la notificación del auto de rebeldía. ¿Sí? El auto, la resolución que decreta la rebeldía del demandado, se va a notificar en soporte papel en el domicilio real. Esta cédula cuando se recibe, y volvemos al mismo ejemplo, si se recibe un día miércoles, el plazo empieza a contar el jueves, y tiene 5 días hábiles para eventualmente interponer el recurso de apelación si es que lo considera. Y ahí vemos que no solamente tiene que ver con una cuestión de responder o contestar un traslado, sino que tiene que ver con la posibilidad de articular algún medio de impugnación contra una resolución judicial. Y ahí contamos, la recibió un miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo no se cuentan porque no son hábiles, lunes, martes, miércoles, y tiene las 4 primeras del día jueves para poder interponer ese recurso de apelación. Hablando específicamente de lo que es un recurso de apelación, ¿no? Si fuese otro tipo de providencia que mereciera algún otro tipo de medio de impugnación, el plazo podría modificarse. Pero en términos genéricos siempre hablemos del plazo de 5 días, que es el que corresponde a la apelación. Obviamente se vuelve a contar el tema de las horas, como la explicábamos recién, en términos de que las 12:00 no es hora hábil. Y por ende se va a tener por interpuesto fuera de término, en el caso de que así lo hicieran. ¿Sí? Otro supuesto, ¿sí?, son los de la acordada 4013, pero para lo que son las resoluciones autonotificables, que como bien estuvimos hablando anteriormente, en la clase anterior, se computa y se toma la ficción de la notificación por Ministerio de la Ley. Entonces, aquella resolución judicial que fue dictada un día lunes va a quedar notificada el día martes. Esto muchas veces lo van a ver en cada resolución que ustedes vayan recibiendo, que van a tener una fecha del dictado de la resolución y la fecha de notificación identificada en el día martes o viernes siguiente.
Y como la regla general de las notificaciones implica que el día que se computa y que se hace efectiva esa notificación no se cuenta a los fines del cómputo de los plazos, el plazo va a empezar a correr, si fue un martes, el día miércoles. Y así con el plazo que se hubiese conferido o el que tenga ese tipo de resolución para poder continuar al paso posterior del proceso. Estos cómputos no solo implican la posibilidad de interponer un recurso si es contra una resolución judicial, eventualmente contestar un traslado, si es que así lo confiere y lo ordena el proveído, sino también el hecho de que se pueda continuar al estadio posterior adquiriendo firmeza esa resolución judicial. Un ejemplo de esto es el auto de apertura a prueba. Supongamos, el auto de apertura a prueba se dicta un día lunes, va a quedar notificado el martes, a partir del día miércoles se empieza a computar los 5 días para que quede firme el auto de apertura a prueba. Entonces, si se dictó el lunes, queda notificado el martes, y a mí me empieza a computar el plazo el día miércoles es el día 1, jueves el día 2, viernes el día 3, lunes 4, martes 5, y tengo 4 primeras del miércoles, ¿sí?, como plazo final para interponer ya sea la oposición del auto de apertura a prueba, que es algo que estuvimos viendo hoy en teoría, ¿sí?, o eventualmente, si ese plazo se cumple, a partir de ahí poder empezar a acompañar los oficios, si estamos hablando en un proceso sumario, los oficios para poder empezar con la etapa de producción de prueba propiamente dicha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya adquiere firmeza el auto de apertura a prueba. Y podemos pasar al estadio posterior, ¿sí? Es donde mayor se ve plasmado el principio de preclusión procesal. O sea que ahí aprovechamos los dos supuestos, porque no solo si lo queremos recurrir, o para considerar, bueno, cumplido y vencido, 12 y 10, le mandé todo lo que yo quiero para prueba y acelero mi propio proceso, entonces también, para esto de economía. Exactamente. Exactamente. Porque tengamos en cuenta que dentro de los plazos de la apertura a prueba, más allá de que después lo vamos a ver en finito, cada supuesto, ¿sí? Lo importante acá, lo que quiero remarcar es el principio de preclusión, ¿sí? Y poder ir avanzando y también especular, o no, con los plazos de la otra parte. Cuando veamos la etapa de conclusión de la etapa probatoria, va a tener un poco de mayor trascendencia esto, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto, que la firmeza o la notificación y el cómputo de los plazos tienen todas estas variantes: contestar un traslado, poder recurrir, o directamente poder darle continuidad al proceso. Esto es con los supuestos de la acordada 4013 y las resoluciones autonotificables, ¿sí? Obviamente que cuando una persona no compareció al juzgado y no constituyó domicilio, se realiza lo que es la notificación por ministerio de la ley, que es el 133 del Código Procesal. Estos supuestos tienen la misma lógica de lo que es el acuerdo 4013, entonces una resolución que se dictó el día lunes va a quedar notificada el día martes. Una resolución que se dictó el día miércoles va a quedar notificada el día viernes. ¿Sí? Con la salvedad, ¿sí?, de que las autonotificables, hay un párrafo en el acuerdo 4013, es que tienen que estar notificadas, ¿sí? Esto muchas veces puede llegar a suceder que la resolución quede firmada y no así notificada. Lo que dice el acuerdo 4013 es que esa resolución que no se notificó, pero sí se firmó, no estaría dictada. Pero bueno, eso ténganlo como en mente para eventualmente tenerlo en cuenta futuro,
Eso porque pasa, sería una está resolución no pasando dictada. cada vez más, Maite. Yo no sé si es por el cúmulo de trabajo que tienen los juzgados, pero está pasando, al principio no pasaba y ahora sí pasa y cada vez más. Es muy interesante el supuesto que plantea Mae, ¿eh? Es así, la resolución se dicta, el juez o jueza la firma y queda ahí. Nadie o se olvidaron, no sé por qué, nadie agrega tu dirección al sistema de notificación automatizada, entonces a vos nunca te llega el despacho. Y lo que dice la acordada es terminante, ¿eh? Si el despacho, resolución o sentencia no está notificado automatizadamente, no está notificado. O sea que simplemente uno podría quedarse de brazos cruzados por la eternidad hasta que alguien lo notifique, porque no está notificado. La acordada lo dice y es terminante. Si no está automatizadamente notificado, esa providencia, resolución o sentencia no está debidamente notificada. Perdón que interrumpí, May, pero me parece que es muy importante el supuesto. No, totalmente. Y no solo es que no se tiene por notificada, sino que se tiene por no dictada esa resolución. Eso es lo más trascendente, que eventualmente después uno va a ver una fecha de una resolución, porque la firma está, pero va a haber una fecha de notificación distinta. Lo que impacta ahí, cuando hay esta diferencia, es la fecha de notificación. Realmente es lo que importa y lo que interesa a los fines del Claro, por eso dictado la o a entender. acordada dice que la notificación Ministerio Legui no va más, porque fíjense que ahí guarda coherencia interna. Resolución que se dicta, el juez la firma, se olvidó de notificar automatizadamente, no está notificado ni por Ministerio de la Ley, ni nada. Por eso la acordada dice, solo va a estar notificada la resolución que es notificada automatizadamente y no existe más la notificación Ministerio Legis, salvo para los supuestos que vimos la clase pasada, ¿no? De rebeldía, de importación de demanda, eso ya lo vimos, sí, seguro que sí. Pero fíjense cómo son las dos caras de una misma moneda. No está notificado de forma automatizada, no está notificado, no hay Ministerio Legis, no hay nada. Después hay supuestos más complejos, ¿no? ¿Qué pasa? Porque lo que dice May es cierto, pero también pasa que notifican automatizadamente y se olvidan de uno. Entonces va a quedar notificada para uno y para otro no. O otra cosa que está pasando, que es que los que tenemos varios domicilios te lo mandan a uno que no es y no al otro. Esa ya me pasó varias veces. Se ve que el que carga empieza con el número de quit 2029 403 187, ya le apareció Guillermo Abán, dan clic y no es el domicilio que tengo constituido. Ya me pasó varias veces, me lo mandan al DPU, que es el que yo uso para mi función pública, y no es el que tengo constituido en el expediente. Tampoco está debidamente notificado, porque jurídicamente que me lo manden a un domicilio mío, que no es el constituido, es lo mismo que se lo manden, qué sé yo, a mi vieja, por más que sea mi domicilio. Entonces, ahí se puede armar lío también. Sí, por eso también la importancia de... Consulta. Sí, Damián. Con respecto a eso, entonces, o sea, si nos vamos a la literalidad de la acordada, si se dictó la resolución, pero no se notificó, vos en el escrito deberías pedir que se dicte, o sea, no que se notifique, o que te ordene notificar a vos, pero deberías pedir que se dicte, porque no se emitió, según la acordada, ¿o no? Claro, en ese sentido, supongamos que no se notificó a nadie, que solo quedó firmado y no se notificó a nadie, ahí vos lo que tenés que pedir es que se dicte, ¿sí? Lo que van a hacer es notificar esa resolución y ahí se va a entender que está dictada y notificada en la fecha que corresponde, ¿sí? Pero supongamos que es el supuesto que recién traía Guille, que notificaron a una parte y a otro no, ¿sí? Lo que tenés que pedir es que se notifique esa resolución, porque está dictada, pero no notificada. Obviamente que los plazos al que no notificaron le van a empezar a computar en distinto momento. Ese es un ¿sí? problema del Va a ser a sistema partir que de yo que no sé reciba la por qué es notificación. así, porque la verdad es que cada firma tendría que tener precargada ya los domicilios constituidos. O sea, no entiendo por qué alguien tiene que cargar a mano los domicilios. Cuando hay partes múltiples, es donde se producen los errores. Imagínense un litigio grande donde hay, qué sé yo, 6, 7 abogados para notificar.
es lógico que a alguien se le escape un domicilio o queriendo colocar uno pone otro, no sé, imagínense Rocío que está en Fiscalía de Estado y tiene 200 juicios. Yo estoy seguro que un alto porcentaje se equivocan y se los mandan a su domicilio personal. Bueno, el sistema tendría que tener, cada vez que se va a firmar algo, ya precargado los domicilios constituidos, y no que alguien lo tenga que agregar uno por uno. Estas son las típicas cosas que no se entiende, que es obvio que está diseñado por alguien que no entiende nada y que obviamente el sistema no lo usa. Y no es un palo para el Poder Judicial, porque ¿qué más querría un judicial que ya venga precargado? Pero bueno, qué sé yo, no sé, son esas cosas. Lo que pasa es que son software distintas, son dos plataformas de navegación de software diferentes. Esto se aplicó en lo administrativo, que lleva años de electrónico, se aplicó para esto. Entonces, por eso se inventó este concepto del TAD, de la tramitación a distancia, para que haya una declaración de quit unificada, y entonces queda subsumido electrónicamente el código a de quien vos notificás para que sea automatizado directo, como vos lo planteás, pero en el sistema judicial que ustedes plantean no está, pues son dos distintos. Vos tenés. En rigor de verdad, se cargan los datos. En una de las últimas actualizaciones que tuvo el sistema, permite que queden cargados los domicilios electrónicos de la causa, lo cual facilitaría la tarea al momento de efectuar este tipo de notificaciones, pero como todo, o sea, está manejado por humanos. Bien, la carga se omite, entonces puede producir estos errores posteriores, que si no se cargó, cuando se presentó, por ejemplo, el demandado, no se cargó el letrado con su domicilio constituido electrónico, al momento de notificar una resolución, el que va dice, bueno, listo, a ver, el actor está, qué sé yo, citado en garantía, y no lo advirtió porque lo hizo de forma automática y qué sé yo, queda sin cargar y pasan estas cuestiones. O sea, el sistema va teniendo actualizaciones con la idea de que justamente estas cosas no sucedan, pero bueno, las seguimos manejando los humanos, entonces hay errores, hay un margen de error. Se tomaron No, los el tema también es que cada actualización, el área de informática no está compuesta por abogados, entonces no utilizan el sistema. Por suerte. Y muchas veces lo que sucede es que en cada actualización vos decís, bueno, pero tengo que estar cargando 5 veces lo mismo. Con esto del domicilio que comentaba Gianni, que se incorpora la posibilidad de tener los domicilios de la causa, hubo una primera semana en la cual no se podía notificar, porque el mismo sistema brindaba error. No. Y así, sí, o sea, entonces había que volver a dictar la misma resolución, cargar de otra forma los domicilios, era todo un lío. Cada actualización del sistema, como no es que hay un trabajo de una coordinación y también los efectos que tienen todas estas notificaciones no están articuladas con abogados, tienen estos efectos que desde la afuera no se entienden, desde la adentro tampoco, pero bueno, se trata de ir evolucionando y perfeccionando el sistema lo mejor que se puede. La carga sigue siendo manual por parte de los agentes del juzgado. No es que cuando ingresa una presentación electrónica ya el mismo sistema va tomando cual inteligencia artificial los datos incorporados, sino que todo esto es una carga manual individual de cada agente al momento de evaluar la causa. Entonces, ahí también lo mismo, cada vez que se proyecta una resolución hay que cargar los domicilios y son tildes y clics que hay que ir marcando, y esos clics muchas veces uno dice, sí, hice clic y por ahí no te lo tomó, y en esta automatización de la que hablaba Gianni, en el caudal de trabajo decís, bueno, sí, ya están todos incorporados porque vos ves un listado de domicilios, y bueno, puede pasar que falte alguno. La otra que hacen también, te lo mandan a todos los domicilios. Ante la duda. A duda. veces me encuentro la misma notificación en mis 2 domicilios. Nada, esa es genial, esa es genial. O a veces nos mandan algo de la Defensoría y nos notifican a todos. Todo lo que tienen DPU, notificaciones, todo. No, además el sistema va tomando como domicilios de la causa todos los que se cargan. Entonces, por ejemplo, se manda una cédula a través de la oficina de mandamientos, queda cargado el domicilio. No. Se manda el fiscal, queda cargado el domicilio del fiscal. Se manda el asesor. Entonces, claro,
de repente te encontrás que tenés un choclo así de domicilios electrónicos y a veces, como bien decía Mike, el cliqueo es manual de cada domicilio para agregarlo a la resolución o a la providencia, y bueno, y a veces Se te va el va de... para cualquier lado o se omite alguno, por eso, Puede bueno, fallar tu SAM. Lo loco que es la misma gente que antes rompía la bola con la firma, con el cargo, con que el oficial, con que el no sé qué, y ahora están todos a los clicazos, ni lo miran. lo que toca, toca, la suerte es loca. No, no me deje mentir, Mai y Gianni, pero en el jugado no hay personaje más hincha que un secretario. Y antes estaban, no, que el cargo, que el auxiliar, que el no sé qué, que la coma de más en el sello, y ahora le dan los clics y no lo mira nadie. Sí, sí. El tema también son los cambios en las competencias, porque antes la notificación estaba a cargo del oficial notificador, ahora las notificaciones quedan a cargo del juzgado, y bueno, son todas esas cosas y también que el sistema a veces es ameno y te va guiando, y a veces no tanto, las capacitaciones no siempre llegan en el momento indicado, pero bueno, son todas cosas que se van perfeccionando en la medida que se va utilizando también. Todas estas actualizaciones que uno va teniendo, no es el mismo sistema que utilizábamos el primer día del acuerdo 4013 que el que estamos utilizando hoy, con sus ventajas y desventajas. Y también No, y pasa algo esto que que es justo decía, decir también, porque así como a veces le pegamos, ahora vamos a... el sistema es mucho más ameno, el de los abogados, que el judicial. Vos ves el sistema que usan en tribunales y parece el Windows 95 que usaba Bill Gates cuando estaba en un garage ahí con los amigos, y vos ves el nuestro, y un poco más, dentro de poco, yo creo que vamos a poder mandar escrito con el celular desde, no sé, Mar del Plata a una playa. Es más, creo que chipeando el celular y haciéndole alguna adaptación para que entre el token, creo que esto es posible hoy. Y sin embargo, el sistema judicial, una carreta. Cuando trabajan remotos se conectan a través de un puesto remoto, no es que se loguean desde la casa y trabajan. No, el sistema informático es el Windows 95, hay una asimetría ahí importante. sí, sí, lamentablemente, a ver, se podría mejorar un montón, pero nada, de a poco se va mejorando. Si esto de la plataforma no es que se ingresa el ingreso remoto, necesitas que la computadora del juzgado esté prendida y vos estás trabajando a través de un CPU, que es un enlace externo, para acceder a la computadora del juzgado. No es que uno ingresa a una plataforma y que a través de la plataforma, como decía Lucrecia, de lo que es el trámite a distancia, ahí se accede distinto. O lo mismo lo que son los sistemas de ministerio a través de GEDEVA. No es lo mismo el Poder Judicial, que tiene una red muy autónoma y muy particular. Ustedes Pero bueno, imagínense, nada. chicos, porque esto no lo va a decir Mai por una cuestión, obviamente, de su trabajo. Pero ustedes imagínense, les toca hacer trabajo remoto. Entonces ustedes están en su casa, con los recursos limitados que pueden tener cualquier persona en la Argentina de hoy, porque no es que vivimos en Mónaco y estamos con el procesador Nvidia de última generación de $4.000. No, conseguimos las cosas que podemos, que nos deja pasar la aduana y la que podemos comprar. O sea, ya arrancamos con la limitación. Conectados en forma remota a una computadora prendida en el Poder Judicial, que tiene también recursos limitados. Probablemente estamos hablando de computadora de pre-pandemia. Lo cual hace o más antigua todavía. Y no tiene FiberTel 200 gigas por segundo, no. Tiene una conexión limitada también. Entonces genera un cuello de botella que capaz que, no sé, le da clic a una cosa y se va a tomar un mate y vuelve y todavía está pensando en la máquina. Entonces se hace bastante difícil. Y mira, la última vez que tuve cambio de computadora fue en el año 2016. Ah, estamos bárbaros. 2016. Ese fue el último recambio que hubo de computadoras. Y no te dieron el CPU 21. grandote. Y no te dieron el i7 en ese momento, ¿no?
No. No, el procesador no sé cuál será, pero el Windows es el 10 y era lo nuevo en ese momento. Así que bueno, hay que ser comprensivo a veces. Bueno, perdón, hay una Pero bueno, digresión importante, pero hay cosas que un está poquito, bueno poner de manifiesto. No te sí, interrumpimos más. retomando un poquito el tema de cómputo de plazos, que ya estuvimos Volvamos a pasando eso. por 4013, por el supuesto de la cédula papel, queda lo que es el supuesto, porque lo que es el supuesto de notificación y cómputo de plazo en horas, obviamente sigue la misma lógica, y lo explico así breve porque es un caso muy excepcional, por ahí en algún supuesto de amparo en sede federal, que tiene que ver la hora en la cual se practica la notificación, supongamos que es 11:30, no se cuenta a partir de la hora siguiente, y ahí es el cómputo en horas de acuerdo a lo que se haya establecido, 24:48 o el plazo en horas que se haya otorgado. Pero ya les digo, es una situación muy de excepción. Ahora, lo que importa acá, en los supuestos de caducidad, ¿sí?, es el cómputo del plazo en meses. Que ahí se toma lo que es el Código Civil y Comercial de la Nación, con este cómputo de lo que es el plazo en meses, que es de mes a mes, el día en el cual se perfecciona, ¿sí? Supongamos que es un mes que tiene 31 días, y que se tiene que contar un mes y el día siguiente tiene 30, como supongamos el 31 de mayo, se cuenta un mes. El mismo Código Civil y Comercial nos dice que el último día del mes siguiente, por más que tenga otro número, ¿sí? Entonces sería el 30 de junio, en este caso. Si fuese al revés, que pasamos de abril a mayo, si es el plazo de un mes, va de 30 a 31, ¿sí? ¿Por qué esto es importante para los supuestos de caducidad en términos procesales? Porque la caducidad es uno de los únicos plazos que se cuenta en meses, en términos procesales. La caducidad importa lo que es la actividad procesal útil. Sí, lo vamos a ver bien después en la puridad, pero acá para el cómputo de plazos me importa esto. La actividad procesal útil es el último día que se computa para empezar a contar el plazo de la caducidad, ¿sí? Supongamos que mi actividad procesal útil fue vamos con diciembre, así empezamos a echar un poquito de... Vamos a arrancar con febrero. Después les empiezo a meter los condimentos y la pimienta. Supongamos que mi última actividad procesal útil, que fue contestar un traslado, ¿sí?, fue el 5 de febrero. Yo tengo el supuesto de 3 meses o de 6 meses, de acuerdo al tipo de proceso. Entonces, vamos con el supuesto de 3 meses. Yo tengo 5 de marzo, 5 de abril, 5 de mayo. ¿Sí? Ahí conté los 3 meses. Supongamos que del otro lado tengo un demandado que está muy avispado, me está contando los días, y el 7 de mayo me presenta el pedido de caducidad. Obviamente esto va a tener un trámite, que me van a sustanciar, intimándome a que haga actividad procesal útil. Si yo vuelvo a hacer actividad procesal útil, bienvenido, empiezan a contar otra vez los 3 meses. ¿Sí? Los 3 meses así como los conté. De día en día, de mes en mes. Y una vez que yo vuelvo a dormir, porque como siempre dice Guille, el que duerme una vez, duerme dos. Una vez que vuelvo a dormir, en la otra parte vuelve a hacer el pedido de caducidad, y ahí sale sin más. ¿Sí? Supongamos, ¿sí?, que yo no me dormí, y que para el cómputo de este plazo, yo hice una presentación, en lugar del 5 de mayo, en las primeras 4 horas del día 6 de mayo. Si bien en términos de cómputo de meses estaría fuera de término, como estamos hablando de un proceso judicial,
sí me va a impactar las primeras 4 horas del día siguiente. Por eso es que las 4 horas del día 6 a mí me van a computar como hora hábil para poder realizar actividad procesal útil. Este es el supuesto de excepción, ¿sí? Estas 4 horas computan para la actividad procesal útil. Maite, una consulta. Sí. ¿Ese plazo de gracia comienza a contarse desde las 8 de la mañana? Claro, son 4 horas hábiles. Claro. Bueno, supongamos, y acá se empieza a poner un poco más lindo, que en esta caducidad, o en esta actividad procesal útil, yo la hice en diciembre. Todos sabemos que en enero está la feria judicial. La feria judicial, la de enero, está dispuesta por ley, ¿sí? En la ley orgánica del Poder Judicial. Y es un mes. Pero es un mes que a los fines del cómputo de la caducidad procesal no se va a tener en cuenta. Entonces, supongamos que mi actividad procesal útil fue el 5 de diciembre. El 5 de enero no lo voy a contar. ¿Por qué? Porque el mes de enero es toda la feria judicial, que es el cómputo que no se va a tener en cuenta. Entonces, mi primer mes se va a terminar de configurar el 5 de febrero. El segundo mes, el 5 de marzo. Tercer mes, 5 de abril. Obviamente con las 4 primeras del día siguiente, que es el 6, ¿sí? Pero es el único supuesto en el cual se cuenta el mes completo. Distinto es la feria de invierno. La feria de invierno, como es una atribución que tiene la Corte de poder establecer los días hábiles que se van a suspender en función de la feria judicial, se van a incorporar con posterioridad. ¿Cómo es esto? Supongamos que mi última actividad procesal útil fue el 5 de junio. ¿Sí? 5 de julio tengo un mes, 5 de agosto tengo 2 meses, 5 de septiembre tengo el tercer mes. Pero a partir del 5 de septiembre yo tengo que incorporar 10 días más siempre que la Corte haya establecido 10 días hábiles de feria judicial de invierno. Entonces ahí se suman esos 10 días hábiles a ese plazo de caducidad de 3 meses que se cuentan corridos. O sea, los meses se cuentan corridos. Estos días que se incorporan de feria judicial de invierno son hábiles. Y ahí es donde se termina de configurar este supuesto de caducidad y el cómputo de plazos. ¿Se entendió? Sí. Sí. Maite, una pregunta. Sí. ¿Me podrías repetir de vuelta cómo ocurre en el caso de la feria judicial, pero de verano, digamos, cuando no se ¿La de computa enero? enero? Sí, exacto. Bien, la de enero, como es una cuestión legal que está dispuesto en la ley, se computa el mes completo, porque también tengan en cuenta que es todo enero. Entonces es un plazo que se suma un mes más. Volvemos al ejemplo. Si fue en diciembre mi última actividad procesal útil, el 5 de diciembre, al 5 de enero yo no lo cuento, porque voy a contar todo enero para sumar. Entonces, ahí paso directamente al 5 de febrero. Ese es mi primer mes. 5 de marzo, segundo mes. 5 de abril, tercer mes. Se suma un mes al cómputo que vos tenés para la caducidad.
No sé si quedó claro ahí, Franco. Bien. O Eso sea, en la términos regla, generales. perdón, Sí. la regla siempre entonces el mes son 30, no importa el número real calendario del mes. Claro. O sea, de mes a mes, punto. Es el mismo día, si es 15 es 15, si es 31 y el mes siguiente tiene 30 y es un solo mes, es 30. Si el primer mes tiene 30 y el siguiente 31, es 31. Porque es un mes el cómputo. Está bien, entonces por eso estaba Lo la mismo trampa. febrero. Febrero para Claro. marzo lo vas a tener ahí. No es de No es que se te 28, suma no me un día más. importa, es 30. Exacto. Porque es un mes. No litiguemos en febrero, litiguemos en marzo. Pierdo días. Che, yo tengo algunas preguntas, a ver que fui A ver. juntando. ¿Qué pasa si la notificación es un martes o un viernes? ¿Queda notificado ese mismo día o no? No, quedaría notificado, por ejemplo, si es el martes, quedaría notificado el viernes, ¿o no? Tipo, si me notificaron el martes, yo quedaría notificada el viernes. Tipo, si me llegó el martes. ¿O no? Aparte el plazo de notificación no se cuenta el día siguiente. Bueno, pero la acordada dice que se notifica martes y viernes, entonces ¿cómo sería? A ver. Y el viernes, tipo, si me notificaron el martes, no se cuenta ese día. Y tampoco se contaría el miércoles, así que sería el viernes. Ujú. Exacto, para mí también. Porque imagínense que martes y viernes es un día común de laburo, o sea, te llegan cosas también, incluso los martes y los viernes. Sería sencillo si te llegaran cosas solamente los lunes, los jueves y los miércoles. Pero imaginemos que a mí me llegó justo el martes. Me notifico ese mismo martes y empiezo a contar desde el miércoles o quedo notificado el viernes. O sea, vos la Pero dijimos que el notificación, día de ¿cuándo te llegó? En tu No, sistema. la hora no tiene nada que ver, ¿eh? No digo la hora, digo el día. O sea, vos te llegó el martes, ¿te notificaste el martes? ¿Ese martes? Bueno, es la pregunta que les tiro yo. Si a mí me llega una notificación automatizada un martes, ¿quedo notificado ese mismo día o no? Esa sería la pregunta. No, para Sí. mí que no. Para mí sí, el plazo empieza a computar al día siguiente, o sea, el cómputo. O sea, vos te llegó ese martes. Salvo que diga el viernes. ¿Pero qué dice la acordada? ¿La leyeron? No, la acordada no, chicos. O sea, dijimos que el día de la notificación no corre, que aplica para este caso, y tomando el criterio de la acordada, el día de martes me notificás, a mí me va a correr el primer día hábil, acorde a la Bueno, pero acordada. está en la misma, Lu, porque si el día de la notificación No. no cuenta y me llega un martes, yo tendría que empezar a contar a partir del miércoles. Y en el otro supuesto No, yo empezaría a pero contar a como la partir del acordada lunes. rige, pero la acordada rige para martes y viernes, mi primer día hábil real es el viernes. Y entonces ya comienzo a contar el lunes, ese es el cálculo que yo hago. Dijimos que utiliza la misma ficción que el Ministerio de la Ley. A ver si Entonces eso el lo viernes. orienta. No, quedaría el mismo martes, ¿o no? Fíjense que con qué cosa tan sencilla le complicamos la vida. Lo voy a dejar que lo explique Mike, que es la que tenía el tema acá. Lo bueno es que van a contestar siempre en plazo, porque si cuentan así, van a contestar siempre recontra en plazo. Totalmente. En este, que sería un golazo. Si, es más, muchos abogados tienen en cuenta esto de decir, bueno, me llegó el martes, yo lo empiezo a tomar a partir del martes, prefiero ganar tiempo, pero en sí la notificación, o sea, el acuerdo 4013, dice que las resoluciones que se dicten martes o viernes van a quedar notificadas, ¿sí?, el día martes o viernes posterior. Si fue el martes, va a quedar notificado el viernes. Si fue el viernes, va a quedar notificado el martes. Bien, ¿sí? Damián, que se fue a Así leer es la como aplica la acordada. lógica. Exacto. Regla número 1, Pero bueno, primero hay que leer. Primero hay que leer. Era fácil, estaba en la misma acordada. así es como termina de quedar operativo el tema del cómputo de la notificación. Se perfecciona la notificación
el día viernes posterior, en el caso de que haya sido un martes, esta resolución autonotificable, o el día martes posterior en el caso de que haya sido el viernes, sí, viernes, bien digo, esta resolución autonotificable. Y ahí, a partir de ahí, de que se perfecciona la notificación, ese martes o viernes, es que empieza el cómputo del plazo, como bien lo decimos anteriormente. Una aclaración, ¿por qué nosotros, porque Maite lo explicó, yo voy a ir haciendo foco en cosas que son importantes, que Maite ya dijo, pero que son muy importantes. El código, ¿por qué contamos los plazos y vamos mezclando? Porque el Código Civil es la norma que dice cómo se computan los plazos. Pero también el Código Civil dice que se van a computar salvo que haya una ley especial. Entonces, en los supuestos de plazos en días, la ley especial es nuestro código procesal. Ahora, nuestro código procesal no habla de cómo computar plazos en meses. Por eso es que ahí volvemos al Código Civil. Porque si no se entiende bien cómo es que a veces, o ustedes se estarán preguntando cómo es que a veces aplicamos el Código Procesal y a veces el civil. Bueno, todo nace del civil. El civil dice, los plazos se van a computar como digo yo. Artículo, creo que es el 6, que habla de el tiempo en el derecho. Sí, el 6. Entonces, ahí dice, se van a computar según el Código Civil y Comercial, salvo que haya una ley especial que diga otra cosa. En lo que tiene que ver con el cómputo de plazos en días, la ley especial que dice otra cosa es el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Ahora, no dice nada respecto de cómo contar los plazos en meses. Por eso ahí nos vamos al Código Civil. Lo mismo respecto de los plazos en horas. El Código Procesal Civil no dice cómo contar plazos en horas. Una vez más, nos vamos al Código Civil y Comercial. Nosotros no la tenemos tan complicada ahí porque el proceso civil y comercial no tiene plazos en horas. Y sería muy raro, de hecho nunca lo vi, que el juez o jueza confiera plazos en horas. No hay algo tan urgente. Está bien, te puede caer en civil un amparo, pero no es civil, es un amparo que de casualidad cayó en el civil. Entonces no la tenemos tan complicada como otros fueros. El fuero penal tiene plazos en horas, como en el habeas corpus. Entonces no está tan complicado. Ahí nosotros les acabo de dejar, mientras hablaba Mike, un trabajito para que ustedes practiquen cómputos en cómputo de plazos. Obviamente que es para que ustedes practiquen, porque ustedes estarán diciendo, el turro este nos va a tomar el sábado que viene, nos corrió la fecha, pero para compensar nos mandó un trabajito. Bueno, no, es para que practiquen. Yo no voy a estar con la lapicera en la mano viendo a ver quién lo entregó y quién no. La idea es que puedan practicar un poco antes del parcial. Les dejé ese trabajo práctico con cómputo de plazos y en la clase del miércoles lo vemos. Oficio que teníamos pautado para hoy lo pasamos también para el miércoles, así nos relajamos un poco más. Hoy solo vemos cómputo de plazos y les dejé para que practiquen y el miércoles lo vemos en el encuentro durante la semana. Después, otra cosa importante es lo que hablaba May de la caducidad de instancia y la feria. La feria de verano es una pavada porque se suprime el mes de enero completo. En la de invierno hay que ver la acordada de corte, porque puede ser que hasta no haya feria, como pasó en 2020. No me acuerdo si cometí la maldad de poner el 2020 en el trabajo práctico. Quizás sí, ahora no me acuerdo. Pero hay que ver año por año si hubo acordada o no y qué dijo. Porque capaz que se volvieron locos y dieron una semana. No sé. O no la dieron, como en el 2020. En el 2020 no hubo feria de invierno, chicos. Directamente pasó de largo por la pandemia. Entonces hay que ver la acordada. No se queden con, me dijo Mike que eran 10 días. No, no. Hay que contar la caducidad, hay que ir a ver la acordada, que dice si hubo o no hubo, cuántos días son, porque capaz que les agarró la locura y en vez de dar las 2 semanas tradicionales, es una, o no hay, o dieron 3, qué sé yo. Hay que ir a ver la acordada. Y esa es la manera, y después esos días, porque ahí ¿qué pasa? Ahí estamos mezclando cómputo en meses con cómputos en días. Ahí te explota la cabeza, ya no sabes cómo corno contar. Bueno,
es más sencillo de lo que parece. Seguimos contando los meses, lo que pasa que los días de feria se devuelven al final. Entonces son como un plus que vos tenés después para hacer actividad procesal útil, una vez que en teoría estaría vencido el plazo en meses. En realidad es una pavada de contar, porque vos contás, vamos a suponer última actividad procesal útil ayer, 23 de junio. 23 de julio, 23 de agosto, 23 de septiembre. Tenés los 3 meses del proceso sumario bonaerense para decretar la caducidad de la instancia. Ahí rápidamente ustedes, si están en ese aprieto, van a decir, pará, loco, aguantá que estuvo la feria de invierno. Ah, buenísimo, ¿cuántos días son de feria de invierno? A ver, vamos a ver la acordada. Bueno, 10, bárbaro. Entonces vos, a partir del 23 de septiembre, tenés 10 días hábiles más. Ahí está la onda. Y sirve el plazo de gracia también, que eso también lo dijo Maite, pero puede ser una duda que a ustedes les puede surgir. Eso es jurisprudencial, porque muchas veces se discutió. Ah, pará, pero el plazo de gracia es para realizar contestaciones de traslado o recursos, dijo alguno. Bueno, no, la jurisprudencia uniformemente viene diciendo que ese plazo de gracia también está para evitar caer en caducidad. Y otra aclaración, Guille, que me gustaría hacer, es que el único plazo que se suma, ¿sí?, es el de la suspensión de términos de feria de invierno. Aquella suspensión de términos que se pudo haber por, no sé, como fue en su momento por la inundación de La Plata, que se suspendieron los términos, esas suspensiones de términos no cuentan a los fines del cómputo de la caducidad. Solo es el tema de las ferias. ¿Sí? Claro, porque fíjense que esto sí que no lo dijimos. En realidad, los plazos en meses son todos corridos, no hay feriado, no, que lo dice el Código Civil. No es, bueno, tengo 2 meses, pero si le descuento los domingos y el 9 de junio, no. Es de fecha en fecha, incluye día inhábil, hábil, todo. Ahora, nuestro Código Procesal es ley especial cuando dice que para el plazo del cómputo de la caducidad de la instancia no se va a contar ni los plazos, ni el momento en que hubo feria, ni el momento en que el proceso estuvo paralizado o suspendido. Entonces, esa es la manera en que conjugamos todas las normas. Yo sé que es un lío, pero bueno, el que dice cómo se computa es el Código Civil. Nuestro Código Procesal no habla de cómputos en meses, pero sí habla del cómputo de la caducidad de la instancia. Y ahí es cuando dice, no se va a contar ni la feria, ni la suspensión, ni la paralización del proceso. Todo lo demás entra, domingo, feriado, inundación de La Plata, suspensión de todo, entra todo, salvo eso que específicamente el código dice que no entra. Repito, paralización del proceso, lo que incluye también el archivo, ¿no, May? Corregime si me equivoco. Paralización en sentido amplio. Sí, en sentido amplio, tanto Claro. paralización como archivo de expediente. Porque en realidad el archivo es una manera de paralizar el expediente. Sí, no sé, nunca me puse a pensarlo. Pero es, es una consecuencia de la paralización. Incluye paralización, archivo y la suspensión de término. Por acuerdo. Suspensión del proceso quiere decir que el juez decrete la suspensión del proceso, no suspensión de término, porque dijo la Corte que se suspendían los términos, porque hubo un terremoto y 5 días de suspensión. No, esa entra también. Estamos hablando de la suspensión del proceso decretada judicialmente, lo cual es muy, pero muy extraño. Yo lo vi una vez sola en la vida, eso. Entonces, guarda con eso. El Código Procesal, en ese sentido, es ley especial. Dice, guarda. Para la caducidad de la instancia no se va a contar la feria, no se va a contar la paralización, que incluye el archivo, ni la suspensión del proceso, obviamente decretada judicialmente. Lucrecia, que había quedado ahí con mano levantada. Sí. Y le iba a preguntar a Maite, ¿y se suman aquellas posibles acordadas que ustedes mismos nos comentaron, no me acuerdo ahora en qué clase, que me decían que avisa a la Corte que se cayó sistema, muy pocos supuestos que les pasó, y que paraliza momentáneamente ciertos días o no los cuenta? Algo así nos habían sumado ustedes. No, esas
Esas acordadas son las que recién hacía referencia de que son suspensiones de términos excepcionales. Esas no se computan. Las únicas que se computan son, como decía recién Guille, feria, paralización o archivo de proceso, porque el archivo se asimila a la paralización, y la suspensión del proceso en el caso de que haya habido un acuerdo. No sé, se acordó la suspensión por 30 días del proceso, son 30 días que se incorporan. Pero eso es muy excepcional y tiene que ser por resolución en el marco del expediente. Voy a hacer Es una pregunta sumamente más fina, excepcional. permiso. Pará, Sí. termino una, perdón. A ver. Termino una. Y el dictado de carátula. O sea, habíamos hablado que para mediación, para todo esto, o sea, lo estoy pensando como de la práctica pura, ¿no? Yo solicito sorteo, me emiten causa, me emiten juzgado, me voy a la parte de instancia de mediación. Yo tenía un plazo para esta caducidad de mediación. ¿Genera archivo de carátula? Entonces ahí genera una caducidad de proceso. ¿Eso aplicaría lo mismo? Porque en realidad lo único que me está paralizando es una carátula. ¿Se entiende o es muy técnico? Pará, ahí voy a hacer un stop. Ahora la dejo responder a May. Un supuesto para la caducidad de la instancia es que haya instancia. Y vos me estás hablando de mediación prejudicial obligatoria. No mezclemos las tintas. No hay instancia. No, era esa la aclaración que iba a hacer. O sea, estamos hablando de caducidad de instancia en los términos del 310 del Código Procesal. Estamos hablando de que ya hay un proceso de conocimiento abierto. ¿Sí? Tengo una pregunta más fina, creo que la May. consulta ya está. Sí, decime, Guille. Cuando estamos viendo a ver si al litigante le devolvemos los días de la caducidad de instancia de la feria de invierno, ¿no? Entonces, porque esto es importante, chicos. Uno dice, la feria, bueno, 2 semanas. No son 2 semanas. ¿Por qué? Porque el primer día de feria es un lunes. Ya ahí arrancamos, hay que tener la lupa en la mano. Y el último día de feria es un viernes. O sea que no son 14 días que le devuelven. No. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con el fin de semana del medio? Intenten situarse en la pregunta. Partimos de la base de que las ferias no son 14 días. Porque empieza un lunes y termina un viernes. Mi pregunta es, ¿qué pasa con el fin de semana del medio? ¿Yo le devuelvo al litigante 10 días o 12? Que un poco ya lo veníamos respondiendo. Para mí son ¿Qué 10 había días. dicho yo? 10 días, dijimos 10 Claro, días. no cuentan. Y aclaramos 10 días porque son días hábiles, dijimos también. Entonces, el primer Exactamente, día la hábil Corte lo que real, dispone a través de sus resoluciones cuando dicta la feria, ahí estaba buscando justo la resolución de este año, que no recuerdo bien la fecha en la cual se dictó, el acuerdo 41.004, después chusmeenlo en la página de la Corte. Lo que establece es la suspensión por feria judicial de invierno por el término de 10 días hábiles. Los establece desde tal fecha hasta tal fecha, pero no se computa el fin de semana del medio. Por eso es que se devuelven 10 días hábiles y no 12. Ahí está la onda. Por eso siempre hay que ver la acordada. No vale decir, bueno, 2 semanas. No, está bien, sí, no, 2 semanas no. Bueno, 12 días, no. Hay que ir y mirar bien efectivamente cuántos son los días. Bueno, algo más que quieran, alguna consulta más, ya estamos cerquita de la hora. Mientras hablaba May, estuve pensando en el parcial entra hasta lo que vamos a ver el miércoles, que es oficios, vayan adelantando, oficios, mandamientos y exhortos. Mandamientos y exhortos no se compliquen la vida, vamos solamente a definir lo que es, nada más. Les vamos a contar de qué hablamos cuando hablamos de un mandamiento y de un exhorto, muy sencillo. Pero bueno, entra hasta lo que ustedes tienen pautado en el encuentro que habla de oficios, mandamientos y exhortos. Entra hasta ahí. Fíjense el trabajito que les dejé, insisto, no es de maldad, es para practicar. La idea es que piensen un poco y lo conversamos el miércoles. Si no lo quieren hacer, no lo hagan, qué sé yo, es para ustedes.
Lo conversamos el día miércoles. Y después, el tema recuperatorio, como esta pauta de tomar todo presencial no la habíamos tenido en cuenta, los recuperatorios vamos a volver al criterio que aplicábamos hasta el año pasado, que era tomarlos en una única instancia al final del curso, para que no se nos complique demasiado el cronograma. Recuperatorios va a ser una fecha al final. ¿Qué quiero decir? Todas las personas que tengan que recuperar lo van a hacer en una única fecha a fin de año. Antes de cerrar las notas, vamos a colocar un recuperatorio y ahí van a entrar todos los recuperatorios de los parciales que hayan salido mal. Así no se nos complica demasiado el cronograma. Y lo que vamos a hacer es reformular todo el cronograma, para que ustedes, como en el caso de Lucrecia, que tiene que avisar mucho tiempo antes, siempre nos gustó cuidar ese aspecto. Nada más que, bueno, yo les pido disculpas, fue sobreviniente el tema de tomar presencial. Pero en ese sentido lo que vamos a hacer ahora es reprogramar todo el cronograma, que va a estar disponible para su descarga la semana que viene. Así que bueno, con esas consideraciones nos vemos el miércoles, hacemos un breve repaso, hablamos de oficios que nos quedó pendiente, comentamos el trabajo y ya después el sábado que viene en la facu tenemos el parcial. Que por su dinámica no es muy largo, así que probablemente aún así hasta tengamos un rato de clase, no vayan pensando que nos vamos al toque. Seguramente hasta las 13 horas va a haber parcial y después conversaremos un rato del parcial y daremos algo de clase, para no desperdiciar los encuentros presenciales, sobre todo. Porque si no, después, ¿qué problema anexo tenemos que se me ocurre mientras iba hablando Mai? Las clases presenciales, varias las perdemos por tomar evaluación. Bueno, no. Entonces, vamos a hacer el parcial, que es muy breve, y después tenemos clase. Bueno, chicos y chicas, después les subo la grabación del encuentro. Nos estamos viendo el día miércoles. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias, Mai. Muchas gracias, Gianni. Lo había visto... Gracias, Guille. A Juan. Sí, está Juan también por A ahí. Juancito por ahí, también le agradecemos mucho su presencia. Una consultita nomás, una consulta del trabajo de notificaciones, de los plazos, digo. Que ahí lo estaban mirando, con respecto a la que te aparece en la ficha de alta de la Providencia y no la de notificación. O sea, ahí deberíamos ver en el calendario, pues son todas fechas 2021. O sea, en el calendario cuándo se notificaría y después en el calendario de ese año. Está listo, eso quería saber. Perfecto. Gracias. Les mando un Y yo abrazo te iba grande, a chicos. pedir, si te sobra alguna más de resoluciones y lo querés subir, por ahí practicamos un poquito más. Bueno, no creo, pues yo no lo quiero, me van a reputear. Yo, cualquier cosa, después lo hablamos. No, pero bueno, de última yo te lo pido. Bueno, les mando un abrazo grande, chicos, nos vemos el miércoles. Chao, profe. Buen fin de semana. Nos vemos.